Bueno, habíamos traído esta temática que le dimos inicio la semana pasada, que es el tema de las llamadas malas palabras. Y hoy vinimos con algunas propuestas o inquietudes. Y también, bueno, fuimos hablando desde el medio con algunos adolescentes, docentes, madres, padres, sobre este tema. Y bueno, por ejemplo, hoy hablando con un adolescente, yo le preguntaba qué entendía por las malas palabras, y él me decía que son esas palabras malas que hacen herir a las personas. Y me dice, como me da el ejemplo que dice, es como decir algo pegándole pero sin pegarle. Y le digo, ¿violencia psicológica? Sí, me dice, violencia psicológica. Entonces él reconocía las malas palabras como ese tipo de violencia, ¿no? Y a las buenas palabras como aquellas que hacen sentir bien a las personas. Y hablando con este adolescente también le digo, bueno, vos utilizás malas palabras, sí, ¿y cuál es la que utilizás más? Entonces me dice una que utiliza mucho, que es pendejo, pendeja, ¿no? Y bueno, obviamente en esa conversación siempre hay una risa en esto. Y le digo, bueno, cuando vos utilizás algunas malas palabras, ¿qué es lo que te dicen los adultos que están alrededor? O cuando eras pequeño, ¿qué te decían? Y me dice cómo le decían, ¿no? Me dicen que le decían, no digas eso. Y le digo, ¿y por qué te decían no digas eso? Porque eran malas palabras. O sea, el justificativo de todo es que es una mala palabra. Y creo que con eso que él explicaba, también muchos de nosotros como adultos nos hemos criado o educado de esta forma, ¿no? A veces no se ha detenido a explicarnos qué significaba cada palabra o qué era lo que decíamos, y nos decían, no digas eso porque es una mala palabra. Bueno, ¿qué podés decir de todo esto? Está buenísimo. En principio, diría que a este chico, muchacho, no sé qué edad tiene, le diría que ya está, ya resolviste con una frase lo que son las malas palabras, pero saliste de la convención, digo, prejuiciosa, ¿no? De que las malas palabras son, no sé, las que no están en el diccionario, las que tienen que ver con la sexualidad, con ciertas costumbres corporales, necesidades, etcétera. Y entonces dirías, fenómeno, una mala palabra es algo que hace daño al que la recibe, y una buena, sí, es la que la hace sentir bien. Listo, se terminó se terminó la discusión, solo que se terminaría si acordamos todos los adultos, los educadores, los que la reciben, si llegamos a ese acuerdo. No, porque si alguien dice algo que no es obsceno, digamos, que no es peligroso, no es prohibido, no es impuro, ¿no? Y alguien dice algo que a uno no le gusta, uno podría decir, mira, eso, digo, a mí me hace sentir mal, decir, te pido que me lo ahorres, o si me quieres hacer sentir mal, después en todo caso anda pensando que vas a recibir una respuesta, ¿no? Claro. Y si la respuesta no te la puedo dar en voz alta, te la estoy dando en mi cerebro, ¿sí? Sin que vos la escuches, y seguramente multiplica por 1000 lo que vos me dijiste. Bueno, eso sería casi sería como el centro teórico, ¿no? De las malas palabras, solo que en la vida cotidiana las malas palabras andan por otros circuitos.
pero el chico este tiene razón, es así. Ahora, hay otra cosa que es interesante, ¿no? Y que a los adultos a veces me parece que se les escapa los razonamientos. Si alguien usa una palabra que está fuera de, no sé, del uso habitual o de los lugares donde se usa esa palabra, y le dicen, esa es una mala palabra, a uno, siendo chico, le queda la idea de que, ¿y ahora cómo sé cuáles son las otras? Claro. ¿No? Digo, me tienen que, a ver, si me quieren decir cuáles son las malas palabras, háganme una lista, ¿no? Porque si no, yo corro el riesgo de que de buenas o malas maneras me digan, eso no se dice. Bueno, y yo la próxima que quiero decir, ¿cómo sé si se dice o no se dice? Claro. Me arriesgo, la digo, o repito la que escuché que dicen los adultos. Y entonces hay ¿cómo? Esta es una mala palabra para mí, pero vos la usás, podría decir un chico a un adulto. Con lo cual, digo, para los adultos, digamos, esa confrontación es, chau, se me acabaron los argumentos. Ahora, ¿cuál es el argumento? Bueno, yo te digo a vos lo que vos podés decir y vos a mí no me tenés nada que decir sobre lo que yo digo. Bueno, ok. Lo cual es, nada, una invitación a, no, que el que puede decir cosas que a uno no le dejan decir es, digamos, como, si querés, esto que también decía, es violencia simbólica, no sé si es tan simbólica. Psicológica, psicológica. Psicológica seguro, ¿no? Que a veces es mucho más difícil de enfrentar que la violencia física. Claro. Porque de la violencia física me puedo escapar o me puedo esconder. De la psicológica, complicado porque me la llevo puesta. Claro. La tengo metida dentro de mi cabeza. ¿Cómo me escapo de mi propia cabeza? Y difícil. Claro. Ahora, mientras voy diciendo esto, se me ocurre un ejemplo, creo haberlo dicho en alguno otro de estos encuentros, pero lo repito porque tiene que ver con esto, lo que dicen los adultos y lo que los chicos, digamos, repiten, y después el tema es, no se dice, pero vos lo decís, y esto, ¿no? Tenía un pacientito que se trepaba a una silla y se asomaba para una ventana que daba a la calle en mi consultorio, y cuando pasaba un auto le gritaba ¡boludo! ¿Sí? Y entonces le pregunto, ¿por qué le gritaste al auto boludo? Dice, porque mi papá dice que eso solamente él se lo dice a los autos. Bueno, y entonces yo también. Claro. Ok, le falta una data, ¿no? De que había algún motivo que al padre lo enojaba, pero bueno, el padre usaba una palabra que él la tenía prohibida, pero tenía una excepción que era a un auto. Entonces cada auto que pasaba le gritaba boludo. El tema que adentro de cada auto hay una persona, o dos personas. Perdón, no te escuché. Digo que el tema que adentro de cada auto hay una persona, manejando al menos. Claro, y además que maneja de alguna manera que en todo caso al padre seguramente le parecería que era incorrecta. Claro. ¿No? Y la manera de corregirlo es gritarle boludo. Ahora resulta que como falta contexto para esa explicación y racionalidad, me parece que de ahí salen dos cosas. Una que primero me gustaría decir y tomar en cuenta es que la lucha contra las malas palabras fracasó en todas las generaciones. ¿Hay alguna generación que haya hecho desaparecer las malas palabras en la generación siguiente? No. No existe. Entonces digo,
no sé, es como pelear contra, no sé, contra la lluvia o la tormenta, ¿no? Y decirle, salí de acá, afuera, sí, no te queremos ver, hace frío, andate, eso no se hace. Ok, ¿y conseguiste algo? No. ¿Y tenés alguna esperanza? Y si tenés alguna esperanza, o te falla la inteligencia, o sos ingenuo, o sos mentiroso, sos hipócrita. No sé, digo, otra explicación no se me ocurre. Claro. No se ha eliminado la lucha de una generación contra la siguiente con respecto a lo que se puede decir y no se puede, lo que no se puede decir. El tema es que hay lugares o instituciones donde se sanciona o se toma algún tipo de no sé si represalia o alguna actitud en contra de si dijiste alguna palabra que no correspondía o estas llamadas malas palabras, a veces se toma algún tipo de sanción. ¿Y vos cómo lo ves esto? Me decís, bueno, no hay una generación que haya ganado contra esto, pero sin embargo se siguen haciendo este tipo de cuestiones. Sí, sin duda. Solamente que, de nuevo, es ingenuo, además, como fracasa, digo, como recurso, ¿no? Sancionar, castigar, amenazar, ¿no? Digo, por ese camino yo voy a enseñarle a alguien que no diga lo que es moneda corriente. Bueno, ¿qué consigo con eso? Nada más que me tenga miedo a mí. Claro. Ok, delante de esa persona no lo digo. Ahora, si yo quiero, transmitir algo que tiene que ver con la convivencia, con las costumbres, ¿no? Entonces uno puede usar algunos otros argumentos, explicar de qué se tratan esas palabras, por qué en algunos lugares se dicen, en otros no, en algunos momentos no, en otros momentos sí. Claro. ¿Cuál es el significado real que tienen? ¿No? Claro. Porque si no es algo así como, ¿y por qué? ¿Qué tiene esa palabra por lo cual no debe decirse? Digo, ¿qué tiene? ¿Por qué en algunos lugares sí, en otros no? ¿Por qué alguien se ofende? Por ejemplo, pendejo, ¿no? Esto que decía el chico este. Sí. ¿Y cuál es el insulto que encierra la palabra pendejo? Sí, claro. ¿Cuál es? ¿A qué se refiere? En distintos lugares tiene distinta acepción, ¿no? Claro. Por ejemplo, distinta connotación. Por ahí la acepción o el origen es el mismo, ¿no? Pero la importancia que tiene cambia. Claro. De acuerdo al contexto, de acuerdo a la entonación. Y de acuerdo a la cultura en la cual se usa, ¿no? Claro. Creo yo, no estoy muy seguro, pero me parece cerca de haberlo escuchado, que por ejemplo, pendejo en México tiene un peso, ¿sí? Mucho más fuerte que el que tiene acá. Claro. ¿No? Porque, a ver, acá pendejo puede ser porque es chico. Claro, más, ¿no?, referido a eso, sí. O porque tiene que ver con el vello pubiano, esos son los pendejos. Claro. Bueno, cuando se usa eso, ¿a qué se refiere la palabra pendejo? Primero, para que el que la diga lo diga como un insulto y el que la recibe también como una descalificación. Ahora, si le dijera chiquilín, ¿no? Chiquilín, sí, ya es de otra época. Ok, sos un chiquilín. Sí, y el que lo escucha podría decir, bueno, así que me importa, no sé. Claro. No es un insulto, ¿no? Claro. Bueno.
Decime. No, que yo quería, hoy vos decías, bueno, se le explica la palabra, de acuerdo, qué significa, y en eso, viste, en los ejemplos, ahí hay cuestiones muy importantes, porque a veces se quiere explicar una palabra o se quiere explicar una situación, y caemos en una pedagogía que no es, digamos, la correcta o la adecuada, porque terminamos cayendo en un, digamos, nos inclinamos a esa educación que terminamos recibiendo, que mucho no sirvió. Y bueno, ahora yo quería entrar por ahí en detalles para hacerte alguna pregunta, pero acá tengo una consulta de una docente que ella dice, bueno, que a veces en medio de una actividad sale una mala palabra, que no sale ni en forma de enojo ni en forma de insulto, sino que sale, digamos, con ganas de decirla la palabra, ¿no? Ahora estamos hablando más de niñeces, pero también puede pasar en la adolescencia. Que por ahí esta docente comentaba, en medio de una situación, de una actividad, que no tiene nada que ver con el insulto ni nada de eso, sale una mala palabra, que la dicen por decir, tenían ganas de decirla. Entonces dice, ¿cómo abordamos el tema ahí? Porque hay momentos que dice esta docente que a ellos les molesta la palabra, pero hay otros que no, que solamente la quieren decir por decir. Espera, ahí me pierdo algo. ¿Le molesta al docente o le molesta No, a los compañeros? chicos. Por ejemplo, Bueno, sí. hay momentos que les gusta decir la palabra, ¿no? Pero cuando les toca que esa palabra va dirigida a ellos, ahí molesta. Que capaz tal vez se la dice otro compañero, otra compañera, y ahí enoja. ¿Viste? Cuando uno recibe, enoja, pero cuando uno la dice, no. Bueno, ok. Entonces, ahí viene donde las palabras hieren o no hieren, pero no forman parte del catálogo de las malas palabras, pero igual pueden ser palabras. Digo, si un chico le dice a un compañero malo, ¿sí? Vos sos malo, yo no te presto nada, o no quiero compartir con vos. Ajá. claro. Es buena la palabra, el lenguaje es correcto, el tono por ahí no. El hecho de que le diga malo, sí, puede ser insultante para alguien, ¿no? Claro. Y si hacemos un listado de malas palabras, seguramente no vamos a poner que malo es una mala palabra. Y si somos literales, pendejo tampoco es una mala palabra. Claro. Ok, en el diccionario, ¿no?, de la Real Academia dice que los pendejos son los del bello pubiano. ¿Y cuál es el insulto? Si le dijera, tenés los humanos, y algunos animales también, tienen pelos alrededor de los genitales. Ajá, qué insulto. Eso no tiene pie ni cabeza, ¿no? Claro. Bien, las partes del cuerpo, ¿no?, que se usan como insulto, o según también, ¿no?, el sentido que se le da, y podríamos hacer una larga lista, y me parece que en algún momento conviene quitarle trascendencia a las palabras y ubicarlas, ¿no?, como algo que uno por ahí, en algún lugar, mira, me acuerdo de una de mis hijas en un casamiento en la iglesia, en primera fila, que tenía 2 años, calculo, entre dos y 3 con furia, ¿no? Y en medio de la ceremonia me dice, papá, pica tulo. No. ¿Sí? Ok,
¿Es una mala palabra? No. No, solo que, en todo caso, cuando sea un poquito más grande, uno puede decirle, mira, qué sé yo, en algunos lugares eso no cae bien, digo, entiendo dónde te está picando, pero, bueno, qué sé yo, uno en algunos lugares no cuenta todo lo que le pasa, ni usa el lenguaje, ¿sí? Que a alguna gente le molesta, y entonces uno dice, me pica la cola, qué sé yo, no sé, la cola del gato, del perro, no sé, los humanos no tenemos cola, pero bueno, digo, es más fácil ubicar el lenguaje corriente en algún lugar, ¿no? A ver, si yo entro en una reunión y digo, una reunión política, y digo, che, me parece que esto que ustedes están diciendo es puro fascismo. Y algunos me van a sacar a las patadas. Y yo no lo estoy insultando, estoy describiendo que es algo que políticamente es diferente, ¿no? ¿Es mala palabra? Bueno, depende del contexto, depende de la intención, depende de cómo se reciba, depende de cómo se rellene esa palabra. Ahora, si hablamos de educación, me parece que ahí tenemos, porque a ver, esto no solamente es una cuestión de intercambio cultural según reglas en distintas épocas, en distintos lugares, ¿no? En distintas clases sociales, entre adultos y jóvenes, entre adultos entre sí, entre hombres y mujeres, ¿no? Claro. Digo, hay, ¿no?, un montón de prejuicios y contextos establecidos, ¿no?, a los cuales uno le puede conceder sentido y lugar e importancia, o uno puede decir que esto no tiene ninguna lógica, es hipócrita, ¿no? Y tener otro tipo de relación, digamos, con el lenguaje. Estamos hablando del lenguaje, ¿no? Claro, porque... De las palabras. Sí. Ahí cuando vos decís es hipócrita, porque hay situaciones que se aplica, ¿no?, la hipocresía sobre la niñez o sobre los adolescentes, de adultos hacia niños o hacia adolescentes, con esto de, ¿no?, de castigar o amenazar o a veces, muchas veces los adultos, al no tener herramientas para abordar este tema, que por ahí es sencillo, terminan tomando acciones hipócritas, ¿no?, contra los adolescentes o contra la niñez, como, no sé, una penitencia, un acta, una amonestación, no sé, algo así. Pero eso no educa. Claro, no. Eso no educa. Educación es darle sentido a las cosas y que tengan una explicación, no un castigo. El castigo no educa, el castigo lo único que hace es, acá, con esta persona, no conviene usar tales cosas, con el tiempo termina siendo mejor ni hablar con la gente que te trata así, ¿no? Y lo más pronto posible sacármela de encima. Si yo soy educador y consigo eso, soy un fracaso. Claro. Soy un fracaso, porque en lugar de ayudarles a entender por qué algunas cosas sí, algunas cosas no, en algunos lugares sí, en algunos lugares no, en algunos países sí, en algunos lugares, en otros lugares no. A ver, algunos ejemplos. Hay una obra de teatro que tuvo mucha audiencia, ¿no?, muchos espectadores, que era los monólogos de la vagina. Sí. Y que en todo caso, vagina es una mala palabra, no, es una parte del cuerpo. Está mal que sea una obra de teatro, no sé, depende cómo uno entienda las cosas. En la obra de teatro se decía, eran mujeres las que hacían este espectáculo, y decían
¿y por qué no se puede decir concha? Digo, porque concha no es un insulto ni es una mala palabra, es una descripción, ¿no? La destilería Shell, digo, tiene, digamos, como símbolo una concha de un crustáceo, ¿no? Ok, y cuando se usa para describir la sexualidad femenina, digo, se supone, ¿no?, que es con el mismo criterio. En todo caso son dos valvas que se unen o se separan, se abren o se unen. Ahora, ¿por qué se convierte en un insulto? No sé, Dios sabrá, yo no entiendo por qué. ¿No? Y si alguien quiere insultar a alguien, un insulto muy común es la concha de tu madre. Bueno, ¿qué sé yo? La vagina, si me decís la vagina de mi madre, no sé, ¿por qué me insultas a mí con una parte del cuerpo de mi madre? No tiene pie ni cabeza, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me querés decir? Claro. No, y otra de las cosas que pasa, Claudio, por ejemplo, bueno, acá yo tengo una expresión de una mamá que dice, yo le digo siempre que no las digas y las hace peor, o no las diga en la escuela y salen en la escuela. Digo, hay también cierta edad en la niñez que es como un descubrimiento o es una necesidad decirlas, ¿no? Absolutamente cierto, sí, total, sí. Especialmente entre los 3 y los 5 años, ¿no? Creo que la vez pasada algo tiré de algunas experiencias, digamos, en escuelas con chicos un poquito más grandes. En el jardín de infantes siempre pasa eso, ¿no? Que viene pegado con la musculatura, con el lenguaje, con escuchar cosas que dicen los adultos, con querer identificarse con eso, repetir cosas que, ¿no?, que ni siquiera saben el sentido que tiene, ¿no? Claro. Que repite palabras. Y entonces, si uno dice, bueno, ¿qué quiere decir eso? No sé, pero, no sé, me dijeron que no la diga, debe ser que importante cuando uno la dice, entonces yo la digo. Ajá. ¿Qué quiere decir? No sé. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy castigando a alguien que repite algo que escuchó y no sabe qué es. Digo, ¿cómo hago para que alguien entienda que hay algo que tiene algún sentido que podría ofender a alguien? Porque el contenido podría, ¿sí?, implicar algo, ¿no?, un maltrato, un destrato al que lo recibe. Ahora, si yo lo digo y no sé qué es, ¿no? A ver, si yo voy no sé, a la China, supongamos, ¿no?, o a Japón, y no sé, estoy en un negocio y digo, uff, qué problema este, y el de ahí, el chino, el japonés, se levanta y me da una piña. Digo, ¿qué dije? Claro. Dije, uff, qué problema. En una de esas, como yo digo problema, a él le suena algo, alguna palabra, alguna manera de decir en su idioma, que es un insulto. Pero y yo cómo entiendo, porque dije, ¿qué dije? ¿Era o problema? ¿Cuál parte es la que no debería decir? Y además, ¿qué entendió que yo le quería decir? Necesito que alguien me lo explique, ¿no? Que me diga, mirá, cuando vos decís esto en este lugar, en realidad suena como que estuvieras diciendo tal cosa, y eso al que lo escucha por ahí le hace pensar que bla, 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 ¿no? Imposible, ¿no? Y cuando va uno a otro país, creo que ya lo conté también, pero lo repito, porque, a ver, durante mucho tiempo uno de mis hijos vivió en México, y yo, ¿no?, cuando voy y él se va a trabajar, la familia también, los chicos van a la escuela, qué sé yo, y entonces yo voy viendo qué hago, y digo, tengo que salir a comprar unos tornillos para ver si le arreglo una biblioteca o algo que está torcido ahí. Digo, ok, salgo a la calle y digo, hola, ¿dónde hay una ferretería? ¿Una qué? Una ferretería, no sé de qué me está hablando. Digo, quiero comprar unos tornillos. No sé qué me quiere decir. Eso que se pone, ¿no?,
con un destornillador para fijar cosas. Ah, usted está buscando pijas. No, perdón, señor, usted me está insultando, podría decir yo. Claro. Ahora, en México hay gran cartel que dice todo tipo de pijas. Claro. Ajá. ¿Cómo hacemos? Yo estoy diciendo malas palabras, o la palabra que en algún lugar tienen un sentido, que tampoco tiene un sentido de insulto. No. ¿No? Tiene una descripción, si se quiere, digamos... metafórica, no sé, o... Bueno, o inusual en el lenguaje cotidiano, porque se supone que uno tiene que hablar de las partes del cuerpo de manera académica. Claro. Ahora, cuando uno habla de manera académica, para explicar algo, ¿no? Termina siendo que el que la escucha, un chico, no entiende de qué están hablando. No, y no es, a veces no es gracioso, viste que las otras palabras son más graciosas. No es que son graciosas en la medida que tienen, que tienen como una rebeldía a lo que los adultos esperan escuchar. Y entonces, claro, jaja, te digo eso, y de nuevo, ni sé qué te estoy diciendo. Claro. De verdad, si uno le pregunta, ¿qué sentido tiene eso? Digo esto, y me voy acordando de algunos ejemplos, ¿no? Digo, donde alguno dice, puta, ¿no? Dice, ese es un insulto, me dijo puta. ¿Y qué quiere decir? No sé. No saben, no. Claro, y ahí ¿cómo se abordaría? Porque, bueno, también tengo acá algunas otras cosas que tengo de otro docente. Dice, ¿qué consideramos como malas palabras? Son los insultos, son las cosas que hieren la sensibilidad del otro. Dice, y para los chicos tienen muchos significados. Y otra cosa que dice, o son aquellas palabras que no queremos que digan, ¿no? Y dice, ¿dónde ponemos los límites? ¿Dónde los docentes tenemos que poner los límites? Digo, la respuesta es fácil, pero parece que es imposible de incorporar. El tema es ¿cuáles son las palabras? Las palabras que son dolorosas para el que la escucha, alcanza con decirle, mira, eso que vos decís no me gusta. Digo, porque yo puedo insultar a alguien diciéndole gorda, gordo, ¿sí? Enano, no sé, mogólico, qué sé yo, cualquier cosa puedo decirle. Chueco, narigón, visco, ¿sí? Orejón, y lo estoy insultando. Sí. Y no digo malas palabras. No, son todas buenas palabras. Ok, y entonces, ¿cómo se hace? Y bueno, si alguien la usa para insultar, entonces la explicación es, mira, eso que vos le decís a alguien, ¿sí? Al otro lo hace sentir mal. El otro podría decirte a vos cosas que te hacen sentir mal, y entonces vos te enojarías. Digo, ¿y te parece que eso no vale la pena tenerlo en cuenta? Porque si el tema es que queremos tratarnos bien y queremos pasarla bien, lo mejor que puede ocurrir es que no nos digamos cosas que nos duelen. Digo, ¿y eso no es un límite? Sí, es un límite. Ese es un límite. ¿Cuál es el límite? Y que algo que uno dice sin consideración por lo que el otro recibe, necesita un límite que es tener en cuenta al otro. Si vos querés que después te tengan en cuenta a vos. Ese límite es una frontera, ¿no? Claro. De este lado una cosa, hacia el otro lado, y del otro lado hacia vos es otra. Ok, fenómeno, queremos convivir con las diferencias, y entonces es razonable que pensemos, ¿no? ¿Qué pensás vos de que es un límite? Y si el límite es, digamos, el castigo, el maltrato, ya estoy usando no palabras, o sí palabras,
que son malas, que hieren, que descalifican, que hacen sentir miedo, ¿sí? Pero no uso malas palabras. Ajá. Entonces, los adultos también tienen que entender, o tendrían que saber, que la manera de decir o de explicar algo para que eso no ocurra, ¿sí? Si encierra un insulto, una descalificación o un maltrato, es una mala palabra. Es una palabra que lastima, que hiere. Claro. Y no dijo ninguna de las que sí formarían parte del diccionario de las malas palabras. Y a mí me encantaría que alguien se anime a hacer ¿no? Como un listado de malas palabras. Hagamos, digamos, casi lo propondría en una clase en cualquier momento, a ver, no los chicos chiquitos que no escriben, sino en la primaria. Digo, bueno, a ver, no hace falta que lo firmen, hagan una lista de las malas palabras. ¿Cuáles son malas palabras? Y después hagamos un repaso a eso y busquémosle la explicación de por qué son malas palabras, ¿no? Sí. Porque si son partes del cuerpo o partes de las actividades del cuerpo, digo, uno le puede poner nombres académicos, ¿no? Digo, si uno dice, a ver, un chico dice, tengo ganas de hacer caca. No, caca es una mala palabra. Bueno, tengo ganas de mover el vientre. ¿Y cómo se mueve el vientre? Como la bailarina Sara, la que hace en el baile árabe, que mueven el vientre. No. Claro. Eso que hice es caca, no, es un excremento. Digo, ¿cuál Quiero es la idea? defecar. Necesito defecar. Voy a hacer heces. No sé, infinitud de palabras técnicas. ¿Y quién habla así? Nadie. Digo, ¿quién habla así? ¿No? O, no sé, me estoy cagando de miedo. ¿Qué estoy diciendo? Y por ahí me cagué en serio, o me pillé encima del miedo, del susto, de lo que sea. Digo, estoy diciendo una mala palabra, ¿cómo lo tendría que describir? Claro. Otra de las cuestiones que me contaba este docente, bueno, contaba un ejemplo que él utilizó, que estaban aprendiendo a escribir palabras en el pizarrón, palabras dictadas, y en una, bueno, surge la palabra puto. Sí. Entonces el docente la toma, la palabra, y dice, bueno, a ver qué letra lleva. Las dictaron todas las letras, quienes estaban aprendiendo, ¿no? Sí. Y después de ahí buscaron el significado. El tema es que él contaba que después terminaron haciendo tipo como un acta dentro de la escuela de la situación, y dice que el sistema educativo aún, digamos, no encuentra la manera de abordar este tema, y como que termina inhabilitando, ¿no? Abordar la temática de una forma explicativa y no sancionando. Porque, a ver, en esto surge mucho, Claudio, el qué dirán. Es que es así, ¿no? Porque, a ver, la repetición de una acción, digamos, a lo largo de los años, que demuestra que no tiene ninguna posibilidad de conseguir lo que se propone. Es más, consigue lo contrario, ¿no? ¿Hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo se va a seguir insistiendo con algo que no funciona? Y que por el otro lado es mucho más efectivo, ¿no? El hecho de que se entienda qué es lo que encierran las palabras que se consideran malas palabras, y en todo caso cuál es el uso, ¿sí?, cultural o convencional, ¿no?, en cada lugar, como para que alguien sepa que eso en algún lugar tiene, ¿no? De la misma manera que, no sé, hay playas nudistas, ok, ¿está mal que las haya? No, la gente que le parece bien, sí, va a la playa nudista y andan todos sin ropa y nada, no pasa nada,
nada más que de darse el gusto y la posibilidad de hacer algo que nadie critica en ese espacio. Ahora, si alguien va y quiere hacer lo mismo en un lugar donde eso no está consensuado, ok, ¿está mal? No, es diferente, tienen otra manera de ver las cosas, y entonces, si uno quiere estar en un espacio junto con otra gente, digo, está bien que respete, ¿no?, las convenciones que ponen. El tema del puto, está en el diccionario la palabra. El diccionario de la Real Academia, ¿la incluye? Sí, la incluye. Entonces, el diccionario de la Real Academia, ¿hay que tirarlo? ¿Hay que quemarlo? ¿Cómo se resuelve ese intríngulis? Lo ponemos en penitencia. Lo ponemos en penitencia. Bueno, pero después agarro el diccionario de la Real Academia y dice... ayer putas, hoy comadres. Se dice de las personas que, a ver qué es, y luego se hacen puta la madre, puta la hija, puta la manta que las cobija. Dice el diccionario, estoy leyendo el diccionario de la Real Academia, Sí. Con que se saliere a la familia o junta de gente donde todos incurren en un mismo defecto. Ok. Puta, putaísmo, putanismo, putaña, putañar, putativo, putear. Ok, está en el diccionario. El diccionario se equivocó, hay que tacharlo. Los que lo escribieron son unos maleducados. ¿Cómo se resuelve este incordio, ¿no?, entre lo que se quiere enseñar y lo que existe, ¿no? Y después hay otro espacio, que ahí me parece que ya entre los adultos pasa, ¿no? De una generación a la otra, dentro de la misma generación de adultos. Ese libro que les comenté la vez pasada, que es el libro, se llama Las malas palabras, ¿no? Sí. Donde el que lo describe ¿no?, el lenguaje y las acciones que se dan en la vida adulta, en la vida sexual, ¿no? Sí. ¿Qué lenguaje se usa ahí? Técnico. ¿Qué lenguaje? Un lenguaje técnico, digo. Académico. Sí, muy académico. Muy académico, ajá. Y entonces, digo, a ver, ¿cómo sostiene uno en su propia cabeza algo que en un lugar lo usa de una manera, en otro lugar de otra, en un lugar lo usa y en otro castiga al que lo usa? Digo, hay algo que me parece que los adultos tendríamos que se reprime, hay algo que se reprime. Que se reprime en el caso que se reprima, o que se hace una descripción hipócrita en el caso que se usa, ¿no? Que uno tiene derecho al uso en algún espacio, pero no se le otorga a otro. Claro. Ajá. Este libro que vos decís es el de Ariel Arango. ¿Perdón? El libro que decís, Las malas palabras. Sí. Las malas palabras, virtudes terapéuticas de la obscenidad. A ver, no entiendo lo que me preguntas. No, si es ese libro, si se llama así el libro que decís. Se llama así, el libro Las malas palabras. No, porque acá tengo uno que se llama Las malas palabras, virtudes terapéuticas de la obscenidad. Ponele, que también, ahí está también, viste, ahí hay algo que es, que pega el salto. Que escribe sobre las malas palabras creo que tiene la misma intención, creo que no, tiene la misma intención, que es que, digo, uno en la intimidad no usa un lenguaje académico, y si lo usa, ¿sí?, es como chupar un clavo, más aburrido que chupar un clavo, o que no lleva, ¿no?, que no lleva a ningún lugar, digo, a ningún lugar de estímulo. Me estoy riendo del ejemplo.
Claudio, y para cerrar, porque el tema es infinito, imagínate que por un lado se dice que las malas palabras no sirven, no hay que decirlas, por el otro estamos diciendo que hay libros hechos por las malas palabras, entonces digo, bueno, hay gente que escribió libros y seguramente esas personas... Hay diccionarios de la Real Academia que las incluyen. Que las incluyen, bueno. Entonces, ¿cómo resolvemos esa contradicción? Claro, es contradictorio. Se utilizan para enseñar a hablar, a escribir y a leer, porque en definitiva a veces se lee lo que interesa, ¿no? Y se escribe lo que interesa. Lo que yo te quería preguntar, por ahí lo podés incluir en un solo tema o podés hacer un cierre sobre esto, es, por un lado, si al utilizar, ¿no?, las llamadas malas palabras y todo eso, está relacionado también con los sentimientos, con esas emociones de enojo, de furia, o con aquellas emociones que no podemos decir con otras palabras, pero las cerramos en una de esas malas palabras, por ahí queremos decir otras cosas, ¿no? Y echamos una puteada. Y después, por otro lado, esto de cuando se escucha a los chicos decir estas palabras, que mucho se dice, uy, qué maleducada, mira la boca que tiene, ¿cómo vas a decir eso? Eso no se dice. Si todas esas cuestiones definen, porque muchas veces se hacen prejuicios, ¿no?, sobre los niños o las niñas cuando se escucha decir estas palabras. Bueno, ¿qué nos puede decir sobre todo eso? Y diría lo mismo que estaba diciendo hace un rato. Digo, hay algunas cosas, algunas palabras, algunos contextos donde la palabra, sin ser una mala palabra, no es digamos, como una desconsideración en el lugar donde está, ¿no? Y que en otro contexto esas palabras no tienen ninguna importancia o no tienen ninguna trascendencia. O sea que me parece que lo que está, digamos, como recurso para eso, es decir, no es que alguien es mal educado porque usa un lenguaje, sí, que por ahí es el lenguaje habitual entre sus compañeros o en la familia o en el grupo al que pertenece, ¿no? Y es un lenguaje habitual y no tiene de mayor trascendencia, pero en otro lugar sí lo tiene. Y entonces, digamos, lo que la buena educación indicaría no es que tenés la boca sucia o que sos mal educado, es que necesitas entender que en algún lugar esto que vos decís se usa libremente y no tiene ninguna trascendencia. Y en otro lugar tiene un efecto, ¿sí?, desagradable o incómodo, ¿no?, o casi agresivo. Y entonces lo mejor que te puede pasar es saber que tenés un vocabulario infinito, ¿sí?, y que en algunos lugares usás algunos recursos y en otros otros. Y no hace falta agredir a nadie ni maltratarlo, porque decirle mal educado es un insulto. Claro. Es un insulto a la persona y a la familia. Claro. ¿No? Y entonces el que recibe eso podría decir, usted me está insultando, digo, porque en mi familia esto se usa todos los días y no veo por qué usted tiene que evaluar la educación de mi familia como mala. Y en todo caso, si le parece mala, explíqueme por qué, de qué se trata, cómo debería ser, ¿no? Ahora, hay algo, de nuevo, hay una intención que podríamos decir pedagógica, ¿no?, que es que vamos a sacar el lenguaje vulgar de circulación. Claro. No va a ocurrir. Y no ha ocurrido, y digamos empieza a ser clandestino, o
culposo para el que lo piensa, porque esa es otra parte, ¿no? Que uno no piensa en lenguaje académico. Claro. ¿No? Uno piensa en lenguaje cotidiano, en algunos casos vulgar, y se está en un espacio donde tiene que dar alguna información que tiene que ver con algo que es académico. Bueno, ok, ¿no? A ver, le vamos a hacer un tacto rectal, ¿no? Ok, ¿no? Si el médico firma y dice, bueno, hay que meterle un dedo en el culo, uno diría, che, no hace falta, ¿no? Con que diga tacto rectal se entiende lo mismo. Claro. Ahora, está mal dicho. En España, por ejemplo, no hay ningún pudor en decir, sí, a usted hay que hacerle un tacto por el culo. Digo, y nadie se sorprende y nadie se avergüenza. Y en otros espacios, por ejemplo, en nuestros espacios, en algunos, digo, eso sería, qué sé yo, no sé, digo, vulgar. Digo, a mí no me mueve un pelo, digo, ya sé de qué se trata en un idioma y en el otro. Claro. Pero dicho de esta manera, alguien puede decir, ¿por qué no lo dice más prolijo? Bueno, por ahí lo dicen de manera académica y el otro no entiende. En este caso sí, ¿no? Pero si le dice, bueno, usted debería tener cuidado a ver cómo anda la parte del recto de su intestino, y el que lo escucha dirá, ¿y cuál es el recto? No sé, el mío está todo ondulado, torcido, qué sé yo, da vuelta. ¿Cuál es el recto? El recto, no sé, si no me lo explicás, no sé. Bueno, me parece que anda por ahí, me parece que es más fácil, ¿sí?, educar sobre el lenguaje, ¿no?, partiendo de lo que decía este chico al que le hiciste la pregunta, que creo que tiene la posta, que es, el lenguaje puede ser agresivo aún sin malas palabras. ¿Sí? Y eso, ¿qué sería? El que usa buenas palabras para decir cosas hirientes, ¿está bien educado? Claro. Sí, si quiere usar el mismo remedio para definir eso, tendría que decir, bueno, entonces yo digo, usted está mal educado, digo, está diciendo cosas que hieren. Ajá, pero las digo en lenguaje académico o en lenguaje culturalmente aceptado. Sí, pero lastima. Y a veces en los niños son las primeras palabras que dicen. Yo decía, ¿cómo no aprendió a decir, no sé, perro o flor? Y no, y tal vez aprenden las mal llamadas malas palabras primero. Entonces como que todo esto que se prohíbe es que es aún peor. O sea, es como que se quiere ocultar algo o invisibilizar o hacer que no existen, no sé. Ok, y cuando el presidente dice, y esto tiene, sí, la posibilidad de ser como el pedo de un buzo. Ajá. Me lo dijiste en lenguaje académico, ¿qué me quisiste decir? No sé cuáles son los pedos del buzo, pero en todo caso, tipo, además hubo una discusión a partir de eso, donde, digo, los gases que ocurren en bajo el agua tienen una movilidad diferente a la que él supone que tiene. Pero bueno, eso sería otro tema, ¿no? Claro. Sería un tema para explicarle a él. Mira, eso que vos decís no funciona así como vos crees. Ahora, el lenguaje es académico, correcto, convencional, en boca de un presidente. Uno podría decir, tiene derecho a decir lo que quiera. Ahora, después no tiene derecho a decirle a un chico, eso no se dice. ¿Cómo hacemos? Claro, bueno, acá me dice otro ejemplo, me dicen, me escriben, dice, los programas televisivos que agreden, ofenden, violentan y le ponen el sonido pi a las supuestas malas palabras, pero anteriormente se violentó todo, ¿viste? También ahí hay una cultura en la comunicación con estas palabras. Porque de nuevo se supone que de esa manera se educa bien,
ok, la gente dice cosas, ¿sí?, de manera desagradable o hiriente, ¿sí?, dentro del lenguaje académico, dentro del lenguaje vulgar. Bueno, y el que lo escucha, ¿qué va a decir? Y bueno, ya sé lo que está diciendo, yo lo uso o no lo uso, y con eso no hay algo ingenuo, que creo que de esto algo hablamos cuando hablábamos de la prevención de algunas cosas a través de los medios de comunicación, ¿no? Sí. La prevención de la violencia, la prevención del suicidio. Hay cierta ingenuidad en cuanto a las consecuencias de lo que los medios de comunicación pueden introducir en la cabeza de la gente, ¿sí?, y convertirlas en, digamos, peligrosas para los demás o peligrosas para sí mismos. Y nos dice que es ingenuo también esa propuesta. No va por la censura de lo que se dice o de lo que se muestra. Me parece que hay que profundizar un poco más y encontrar soluciones que lleven a resultados, no a ingenuos, ¿no? A ingenuas soluciones que en general son como remedios peores que la enfermedad, ¿no? Ahí es donde estoy queriendo resolver algo, estoy generando algo que no es lo que quiero. Ahora, claro. Sí. Si no se puede hablar de esto, y estamos mal, digo, pasa algo parecido con la ESI, y acá, digo, hace un puente, ¿no? Sí. Las malas palabras con la educación sexual integral. Como también es un tema donde la hipocresía abunda, no se buscan recursos que son, casi diría, como ingenuos, o de una ignorancia, o de una mirada al mundo que es como desde lejos, ¿no? Desde muy lejos, no desde la realidad real, ¿no? Entonces, ¿el resultado cuál es? Y no hablemos de ciertas cosas, ¿no? La educación sexual integral habla de cualquier cosa menos de la sexualidad. ¿Y yo qué quiero hacer? Transmitir algunos conocimientos sobre la sexualidad que les sirvan a los chicos, a los padres, ¿sí?, que los defiendan los chicos, que les permita, digamos, conocer su sexualidad, su erotismo, con quién intercambiarlo, cómo defenderse, ¿no?, cuando algún adulto no quiere avanzar sobre lo que sabe que va a ser placentero, pero a un chico por ahí no le conviene, entonces le conviene saber que eso existe, ¿no? Pero termina siendo, de nuevo, ¿no?, como algo que, como esa parte difícil, ¿no? Si uno habla de la masturbación infantil, está introduciendo la idea de la masturbación en la cabeza de los chicos. El que dice eso no tuvo chico o es ciego. Claro. O hipócrita. Digo, o bloqueó su infancia. O bloqueó su infancia. Bueno, ok, en eso estamos que... Bueno, me parece que hay... Siendo la humanidad la especie más inteligente dicen eso, no sé, alguien dice eso, yo lo dudo mucho, pero supongamos que siendo la más inteligente, digo, ¿por qué no se usa para resolver las cosas de manera, ¿sí?, agradable dentro de lo posible y que tenga un efecto que es el que se quiere buscar y no el contrario? Porque si durante muchas generaciones se repite algo y el resultado no aparece, ¿qué se supone? ¿Que la repetición a partir de 1000 años va a generar algo que durante los 5000 anteriores no ocurrió? Digo, no sé, dudo que algún animal, ¿sí?, en alguna especie, algo que no le sale bien, se vaya transmitiendo de generación en generación y se vayan, no sé, enfermando, muriendo o desapareciendo como especie porque no da resultado, no es adaptativo. Bueno, algo sobre los humanos me parece que tenemos que pensar en serio. Perfecto, así es. Bueno, Claudio, creo que hablamos 1 hora seguido. Muy interesante el tema, muchas gracias. No sé si llevamos tranquilidad a la familia, yo creo que sí, a los docentes, a las docentes. Preguntalo. Sí, voy a preguntar.
preguntá, ¿les sirvió? ¿Están de acuerdo? ¿Qué dirían? ¿Qué temores tienen? ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece? ¿No? ¿Qué harían en su lugar? ¿Qué resultados van teniendo con lo que hicieron con ustedes, con lo que usted repite con las generaciones que sigue? ¿Qué le parece? ¿No? ¿Qué deberíamos hacer? Me parece que es imprescindible eso. Y a partir de ahí podríamos hacer otro encuentro para, si hay diferencias, en todo caso explicar, ¿sí?, un punto de vista, que no tiene por qué ser el único punto de vista correcto, pero un punto de vista alternativo, como para intercambiar ideas y para proponer experiencias que no necesitan ser descabelladas, sino que pueden ser, ¿no?, microexperiencias, viendo a ver qué resultado van dando. Bueno. Por ahí. Buenísimo, Claudio. Sí, vamos a tomar apunte de todo lo que dijiste. Vamos a tratar también de traer experiencias que no son de un día para el otro tampoco, porque se trabajan, ¿no?, los temas y llevan tiempo, pero acá, por ejemplo, estamos trabajando en alguna que otra experiencia que después en algún momento comentaremos. Pero está bueno hablar de estos temas y detenerse a reeducarnos también, o a reaprender cómo hablar de estas palabras, porque no son más que palabras también. Sí, cómo poder hablar de todo. De todo, sí, poder intercambiar ideas, hacer tanteos en la realidad, ver, no con prejuicios, sino ver cuál va dando resultados, cuáles no. Mirá, me acuerdo de ¿tengo 2 minutos? Sí, a ver, ¿en qué estamos? Sí, 3 minutos tenés. No, ok, después de haber trabajado en alguna escuela en el interior, que no me acuerdo cuál era, los docentes decían, bueno, ahora nosotros tenemos una escuela pública, tenemos cierto temor de que van al viaje de fin de curso, qué es lo que va a pasar con el viaje de curso, del fin de curso con nuestros alumnos, porque además nos vamos a juntar con una escuela religiosa que también van a hacer el mismo viaje con la misma empresa. Bueno, qué sé yo, cuéntenme después cuál fue el resultado. Y el resultado fue que los chicos de la escuela pública, con menos persecución, menos represión, menos castigo, se divertían a la salida del viaje de fin de curso, haciendo ruido, gritando, cantando. Y los de la escuela religiosa, bajándose los pantalones y mostrando el culo por la ventana. Ajá. Entonces, ¿qué resultado? Tenemos algo para aprender, tenemos algo para pensar, a ver qué es lo que ofrece soluciones y qué es lo que no las ofrece, Muy bien. Estoy a disposición de todo lo que quieran preguntar, discutir, agregar y enseñarme a mí si la verdad hay algo que no le presté atención y que vale la pena prestarle, con todo gusto. Bueno, muchas gracias, Claudio. Seguramente vamos a estar con alguna que otra inquietud, porque después surgen más ideas después de esto. Muy bien, buenísimo. Bueno, de eso se trata. Muchas gracias, Claudio. Abrazo grande. Dale. Bueno, ahí estaba el querido Claudio, Qué bárbaro, estuvo muy buena esta entrevista. Alta profundidad. Sí. Incluso me escribieron madres que me preguntaban, ¿esta conversación va a quedar grabada? Porque bueno, ahora estaban haciendo otras cosas, no la podían escuchar. Y sí, esto va a quedar en YouTube. Así que a quien le surja alguna pregunta o algo puede dejar un comentario en nuestras redes sociales o enviarnos un WhatsApp. Y hoy, hablando con este adolescente, que es como empezamos la nota con Claudio, me terminó diciendo, bueno, le digo yo que son las malas palabras, que son las buenas, y me terminó diciendo, bueno, entonces existen las malas palabras, las buenas palabras.
Y le digo, bueno, existen las palabras. Existen las palabras y hay que ver qué significan, como decía Claudio, y dónde utilizarlas, ¿no? Sí. Porque también conocemos que hay buenas palabras o como decía Claudio en el inicio de la conversación, hay diagnósticos o enfermedades o algunas palabras que se utilizan de manera despectiva y se utilizan de forma de insultos, pero son consideradas como buenas palabras. Y que parece que es un tema que menor, digamos, pero cuando uno lo empieza a indagar, como, no, digamos, o a buscarle fino, ¿no? Digamos, o a charlar las diferentes aristas que tiene, ¿no? Porque tiene diferentes puntos, diferentes formas, enfoques, puntos de vista sobre el tema, ¿no? Digamos, las malas palabras, la diferencia entre las malas palabras y las buenas palabras. Empiezan a aparecer diferentes cuestiones que revelan que no es un tema menor ni tonto, ¿no? Digamos, porque además ofrecen una vía de acceso para otros temas que resultan de mucho interés, pero también, digamos, a la vez revela no sé si decía algo así, decía Claudio, como la falta de perspectiva de aquellos ¿no? O la inocencia, si se quiere, de aquellos que pretenden acallarlas, ¿no? Claro, la inocencia o el miedo. Sí, pero Claudio usó una palabra miedo. Que era sí. algo así como, bueno. Sí. No, y también se me surgía, como decía este docente, bueno, al sistema educativo le falta perspectiva de cómo abordar estos temas, claro, o iniciativas. Y bueno, me acuerdo de... No, y que por el miedo se pierden posibilidades también. Claro, posibilidades, porque después quieren que ¿no? Que lean, que se alfabeticen, que escriban, que participen. No, porque la democracia, claro. La democracia, ¿con cuáles palabras? Con claro, las que te gustan a vos. No, y cuando se trata de literatura que habla de estos temas, se termina censurando. Sí. Como censuraron al docente que utilizó a cierto autor que escribía novelas que incluían un montón de estas palabras, como se censuró también a otro docente que utilizó un cuento, bueno, a eso iba, que tenía una violencia psicológica sobre... Cuando se dice algo que no se gusta, claro, que no le gusta, digamos, al que tiene la autoridad. Claro, ese cuento no utilizaba las malas palabras, pero utilizaba buenas palabras que ponían una situación incómoda. Claro, despectiva hacia una niña. Para lugares tradicionales. Claro. ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué pasa? Entonces hay cosas que sí son aceptadas y otras no. Un desafío que tenemos. Otro. Que bastante más superador, digamos, que ¿no? Y que incluye adentro a la cuestión de si leer o razonar sobre los enunciados. Claro, el problema, digamos, es que si leer enunciados, digamos, o palabras o textos que le interesan a los adultos es muy poco significativo para los niños. Entonces, digamos, ahí es donde viene... No, ¿no? Y mientras más aún se prohíbe, se tapa, se esconde, se hace esa pila, como en otros estudios no, vamos a llegar. Queremos que lean textos, que comprendan los textos, queremos que se interesen, queremos que escriban. Bueno, empecemos por lo que interesa y luego seguimos y profundizamos en otros temas. Pero mientras esté eso ahí prohibido, latente, escondido, y va a querer florecer como una semilla y lo otro lo vamos a pasar por arriba, no nos va a interesar nada. Claro. No, y a veces, digamos, porque son también palabras que son palabras. Que son palabras no y que puede ser puede ser un puente para otras cosas, ¿no? Claro. Para otras cosas. Para lo que los adultos tantos quieren. Claro. ¿No? Claro. Estamos al revés. Exacto. Bueno, no queremos reivindicar las malas palabras, pero sí ¿no? El buen manejo de y no de... Es fundamental. Claro. No reivindicar las malas palabras, sino reivindicar, a veces se utilizan de manera despectiva ciertas cosas que obviamente no están bien, pero hay que hablar de los temas, porque mientras los espantemos, siempre van a estar. Exacto, eso es fundamental, ¿no? De comprender también.
de que tapar, a veces no se puede tapar con las manos El sol. claro. Digamos que es a veces